A ver. Hola, buenas noches a todos. En nombre como representante del Colegio de Médicos, pues es un honor y una alegría el tener hoy a este público y a este gran profesor que tengo a mi derecha, que lo presentará más adelante el doctor Álvarez. En principio, con este acto le doy la bienvenida al itinerario que tenemos en segunda edición de Medicina Psicosomática y Filosofía de la Ciencia, que en este año hemos tenido la grandísima suerte y el grandísimo honor de hacerlo coincidir con la presentación del doctor Chioza en España de sus libros, de algunos de sus libros debería yo decir, y ahora pasaré a explicar por qué. Este acto ha sido aprobado en la Comisión Docente como actividad formativa reconocida en el programa de doctorado de la Universidad de Sevilla en la Facultad de Psicología. Tiene también la acreditación de formación continuada de la Agencia de Calidad Sanitaria, por lo tal a las personas que forman parte de esto y necesitan la acreditación se les pasará una hoja para que pongan la firma y es la manera de saber que han estado aquí. Al resto de personas, si quieren tener información del resto de las actividades del itinerario, que el año pasado, ya les digo, empezamos y la verdad es que ha sido un éxito en cuanto a la calidad de los ponentes y a la asistencia. Les decía que este año tenemos la suerte de que viene el doctor Chioza. Al final del acto tendremos una copa, antes se decía de vino español, ahora de vino del resto de España, con el permiso de algunos del norte, y lo que haremos será tener la oportunidad de que el doctor Chioza firme algunos de los libros que pueden encontrar, como dirían mis amigos Lelutier, en la entrada. Simplemente les voy a comentar una anécdota, porque para mí les digo que es muy entrañable estar con el doctor Chioza. ¿Por qué? Pues porque yo lo conocí siendo apenas residente. Tuve la grandísima suerte de que cayó en mis manos un libro titulado como esta charla, ¿Por qué enfermamos? Y entonces me cambió un poco la visión, ¿no? Él lo explica, por supuesto, mucho mejor que yo y les dirá cómo entender y cómo leer los síntomas en otro ámbito que no sea el puramente médico, siendo como es este y las tres personas que estamos aquí médicos. Entonces, él lo va a hacer mejor que yo le voy a dejar primero con el doctor Manuel Álvarez, que es la persona que también ha gestionado este itinerario, porque la idea hay que decir que fue principalmente suya, y él es la persona que va a presentar a nuestro ilustre conferenciante de hoy. Les dejo con el presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, el doctor Manuel Álvarez. Muy buenas noches a todos y es una alegría dirigirme con este motivo a todos ustedes en este salón de nuestro colegio. Pienso que atreverse a contar la propia versión que cada uno tenemos de las cosas, conocemos, es arriesgado, decir lo que pensamos, más en estos tiempos. Pero si queremos ser coherentes con nosotros mismos, parece necesario hacerlo, pensarlo, reflexionar y hacerlo. Más aún en el campo de la medicina y la psicología y de la psicosomática, cuando la hipertecnificación de la práctica médica sofoca la dimensión humanística propia de la psicosomática y de la medicina y la psicología centradas en la persona. Es habitual escuchar las quejas de los profesionales sanitarios, de los psicólogos, de los pacientes, y tienen motivos. Lo que no es tan frecuente es oírles presentar alternativas válidas, plantear visiones útiles, desplegar mapas asequibles, difundir posibilidades positivas y operativas. Y eso es lo que esta noche va a hacer aquí el doctor don Luis Chioza. Eso es lo que a cada uno de nosotros nos va a contar y nosotros lo vamos a recibir, como decía Aristóteles, que se reciben las cosas al modo del recipiente. Cada uno lo entenderemos de una manera y de esta misma manera pues podrá sernos útil. Yo creo
que lo que os podría decir muchas cosas que no debo decirlas porque su currículum vitae tiene muchísimas páginas. Mirad, yo os animo a que miréis en internet, pongáis Fundación Luis Chioza en Buenos Aires y con eso vais a aprender mucho. Yo estos días que he preparado un poquito más esto me ha hecho conocerle más profundo, aparte de las otras ocasiones en que nos hemos ido encontrando. Aunque parezca mentira, nació el año 30. Es un médico psicoanalista argentino, ganador del premio CONEX en el 96, premio humanístico en psicosomática, en ciencias de la mente. Terminó medicina en Buenos Aires y tras unos cuantos años se metió de lleno en ese interés primordial, el estudio de las enfermedades psicosomáticas y los fenómenos psicosomáticos. Es miembro titular de un montón de sociedades, psiquiátricas, psicológicas, psicoanalíticas, argentinas, italianas, universales, etc. Es director del Centro Weizsäcker de Consulta Médica, un centro imponente, de gran experiencia para tratar enfermedades difíciles y fáciles, sobre todo las difíciles, de tipo psicosomático, médico con implicaciones psicológicas. Es también el director el presidente de la Fundación Luis Chioza, que realiza una labor estupenda, amplísima, de divulgación, de publicaciones, de investigación y de docencia. Es asombroso asomarse a la página web y encontrarse con las 40 libros publicados, los que se presentan hoy y otros muchos, como por ejemplo un estudio del hombre que padece, del afecto a la afección, obesidad, sida, hiper o hipotiroidismo, enfermedades periodontales, las cosas de la vida, composiciones sobre lo que nos importa. ¿Por qué enfermamos? Está por ahí. ¿Por qué nos equivocamos? Lo mal pensado que emocionalmente nos conforma. Cuerpo, alma y espíritu. El más reciente, es de hace un año y pico, se llama La enfermedad y es muy asequible, no está aquí, pero se puede adquirir por vía internet o como veáis. En esa misma página web aparecen actividades de la Fundación Luis Chioza y ahí tienen ustedes conferencias, continuamente conferencias, vídeos, con videoclub, presentación de libros, trabajos de investigación, etc. Tiene más de 20 trabajos titulados El significado inconsciente del reumatismo, de la diabetes, de las enfermedades micóticas, del hipotiroidismo, de un montón de enfermedades. Buscar esa base que ha hecho que se instale la enfermedad o que se ha despertado como consecuencia de esa enfermedad. Es un médico con conocimientos psicológicos, psiquiátricos, psicosomáticos, psicoanalíticos muy profunda que le llevan a un entendimiento de la persona bastante profundo y bastante eficaz. La Fundación Chioza y toda la obra del doctor Luis Antonio Chioza se ha dirigido a estudiar el padecimiento del hombre con los distintos aspectos que surgen de su propia historia vital, lo que la vida nos depara. Como los distintos afectos surgen de las vicisitudes biográficas inherentes a la condición humana, así van afectándonos también en el correr del tiempo. Y cuando son reprimidos de mala manera, suelen expresarse en trastornos patológicos, anímicos y corporales, con gran frecuencia. Un término muy suyo es la patografía. Es una biografía patológica y sobre todo psicosomática que lleva a entender el sufrimiento de la persona, las causas y si es posible extraer esas muelas picadas
o esos dientes mal puestos, diríamos, pero en el alma, no en el cuerpo. Dice en algún momento que necesitamos, como seres humanos, que la medicina nos ayude a enfrentar de una forma menos insalubre los sinsabores que nos depara la vida. ¿A quién no? Bueno, pues hoy esto para nosotros puede ser como un entrenamiento, puede ser como un aprendizaje que nos lleve a que nuestra vida sea más saludable, más gustosa, más incluso de un mejor servicio hacia los demás, porque estaremos mejor pertrechados. Termino diciendo que su quehacer médico constituye un capítulo pleno de sentido en la biografía de los enfermos, en el ser de los enfermos, buscando ese significado inconsciente que determina la forma de la enfermedad y la evolución de la misma. Porque se trata de un significado por el cual el padecer se vincula con emociones inconscientes que se mantienen ocultas durante la enfermedad. Y estamos enfermos por algo que pasó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia o hace mucho tiempo, y sin embargo ahora es cuando empezamos a preocuparnos de ella. En febrero de 2016 nos visitó por primera vez, realizó una labor formativa entre nosotros aquí mismo en este acto y en otros lugares, muy de agradecer, y desde entonces en el bucear de la psicosomática el doctor Choza nos ha enriquecido a los que nos acercamos a estas aguas y nos ha abierto grandes horizontes. Hoy lo hará de un modo inmediato y personal, cosa que le agradecemos sobremanera, y le agradecemos esos libros muy asequibles para todo el público y de especial interés para quienes nos dedicamos a la salud global de la persona. Iba a decir la salud mental, pero ya me ha reñido hoy porque he dicho eso, dice que mental y mental, salud no es más que una, la de la persona, pero estoy seguro que lo repetirá, lo dirá con más claridad y mejor que yo dentro de un ratito. Muchas gracias, Luis, por esta visita y por esta docencia. Bueno, hablaremos entonces de cómo y por qué nos enfermamos. Empecemos con cómo nos enfermamos. En general, podríamos decir que cuando nos preguntamos cómo nos enfermamos, siempre pensamos en alguna causa. Nos enfermamos, por ejemplo, porque tomamos frío. O también podría suceder, para decirlo de una manera muchísimo más clara, que nos hubiéramos caído desde un primer piso y al caer nos hubiéramos fracturado una pierna. Entonces, cuando nos preguntan ¿cómo ha sucedido esto?, nosotros contamos lo que nos sucedió y eso es una causa. Me caí del balcón y se me rompió una pierna. Pero una cosa que es muy interesante es darnos cuenta de que en esa manera de enfermar no nos diferenciamos de las cosas que le pasan a los objetos que no tienen vida. Si hubiéramos tirado un vaso por el balcón, también se hubiera roto. Pero si le prestamos un poco más atención al hecho de enfermarnos, nos damos cuenta de que hay personas que se han fracturado primero una pierna, después una mano, después un brazo, y que subjetivamente se fracturan muy a menudo, y otras que en realidad no se han fracturado nunca en su vida. Y ahí empezamos a darnos cuenta de que los seres vivos nos suceden cosas que no solamente se explican como causas, sino que tienen un significado en función de nuestra vida o de la vida que tenemos como seres vivos. Esto, desgraciadamente, se suele confundir con lo que se llama una causa psíquica, pero en realidad, inclusive con el concepto de psicogénesis. Pero en realidad, si bien esto es posible pensarlo así, es demasiado limitado. En realidad, el significado de una enfermedad no se limita a lo que se puede comprender pensando en que es el resultado de una causa.
Pero ¿y esto por qué? Bueno, porque si nosotros vemos con cuidado lo que es el pensamiento causal, nos damos cuenta de que podemos hablar de causa solamente cuando nos damos cuenta de cómo actúa la causa para producir el efecto, o sea, lo que se llama un mecanismo. Pero que una cosa suceda antes que otra no significa necesariamente que su causa, aunque habitualmente estén juntas. Por ejemplo, el rayo y el trueno suceden juntos, y el rayo sucede primero, y el trueno sucede después, pero el rayo no es la causa del trueno, sino que es un mismo fenómeno visto visualmente o acústicamente. Descartes planteó la existencia de dos tipos de cosas. Una que llamaba res extensa, es decir, la cosa que ocupa un espacio y que es algo físico, y otra que llamaba la res cogitans, que es lo que llamamos algo psíquico. Y así se creó el problema de que cómo se relaciona lo psíquico con lo físico y lo físico con lo psíquico. Por más vueltas que ha dado la medicina y la filosofía, esto no se ha podido resolver nunca. Nadie sabe cómo sucede que entra una luz intensa por mis ojos y esto me produce una molestia, un fastidio que yo experimento anímicamente. Nadie sabe tampoco cómo es que si yo quiero por ese fastidio cerrar los párpados, el acto voluntario, mi decisión de cerrar los párpados se acompaña por el movimiento muscular. Y esto generó este famoso problema que no solamente se ha hecho célebre, sino tristemente célebre, que es el guión que separa a la psicosomática. Descartes habló de dos tipos de cosas, no de tres. Una es el alma, la otra es el cuerpo, la tercera no existe y por lo tanto el guión es algo al cual no se le puede adjudicar ninguna existencia. Esto llevó a un callejón sin salida, y de este callejón sin salida se puede salir después de muchos años a través del psicoanálisis, que plantea las cosas de una manera distinta, pero es tan habitual lo que acabo de decir, de esta psicosomática, de esta vinculación entre el alma y el cuerpo, misteriosa, pero sabemos que una cosa influye sobre la otra. Sé que si tomo un vaso de alcohol, de pronto empiezo a tener dificultades para pronunciar bien, si tomo demasiado alcohol. También sé que si me llevo un susto muy grande, puedo tener palpitaciones o alteración del ritmo cardíaco. Es decir, la relación entre lo que llamamos cuerpo y lo que llamamos alma es de todos los días. Pero bueno, el modo de verla como dos existentes que están ahí, que existen fuera de mí, que tienen su vida propia, que tienen su forma de ser, lo que la filosofía llama ontología, ha generado este problema de que no sabemos cómo se relacionan entre sí. Sin embargo, a partir de los trabajos de Freud y de todo el desarrollo del psicoanálisis, llegamos a pensar de manera diferente, porque podemos decir, no sabemos cómo son las cosas en sí mismas, pero sabemos que son de una manera o de otra, según cómo las miremos, o desde qué ángulo las miremos, desde qué punto de vista. Si yo veo algo imaginemos que nuestra conciencia tiene dos ventanas. Desde una ventana veo las cosas que llamo físicas y desde la otra ventana veo las cosas que llamo psíquicas. Y desde la ventana de las cosas físicas funciona muy bien este mecanismo que relaciona las causas con los efectos. Pero desde la ventana de las cosas que llamo psíquica, en realidad pienso diferente, pienso en motivos más que en causas. Los motivos tienen que ver con las cosas que me mueven porque las siento y también con las cosas que me propongo,
con la intención. Los motivos, más que físicos, se comprenden desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista lingüístico, con lo que llamamos significado, lo que le da sentido a las cosas. Es claro que una cosa no excluye la otra. Durante mucho tiempo se interpretó de un modo un poco abusivo, a partir de lo que el psicoanálisis llamaba conversión, pero claro que el psicoanálisis llamaba conversión entre comillas. ¿Cómo puede ser que un disgusto se transforme en una enfermedad física? Bueno, en realidad no es que un disgusto anímico se transforma en una enfermedad física, sino que un disgusto anímico y físico se transforma en otra cosa anímica y física también, que se llama enfermedad. A ver si lo puedo decir de una manera más clara, porque va un poco a contrasentido de lo que se oye siempre, ¿no? Cuando una persona llora, llora con el cuerpo y con el alma. Y no es que cuando llora la tristeza se le hizo física. Ni una cosa deja de ser física cuando se la comprende anímicamente, ni deja de ser anímica cuando altera de manera manifiesta lo que se percibe. En realidad lo psíquico y lo somático están siempre al mismo tiempo. Lo que pasa es que hay cosas que las vemos muy bien como cosas anímicas y no nos damos cuenta de que se acompañan en el cuerpo, y hay otras que las comprendemos físicamente pero no sabemos lo que significan como cosas psíquicas. Pero podemos decir claramente que cuando dos personas se besan, no se pueden besar solo con el cuerpo o solo con el alma. No sería un beso si fuera solo con el alma, suponiendo que se pudiera. Y no sería un beso si fuera solo con el cuerpo. Para hacer un beso tiene que ser con el cuerpo y con el alma. La vida del hombre es siempre con el cuerpo y con el alma, siempre. No puede haber un solo minuto en la vida de un hombre que no sea al mismo tiempo con el cuerpo y con el alma. Lo que ocurre que muchísimas veces no tenemos claro esta transformación del cuerpo, qué significa anímicamente. Lo hemos reprimido, no está en nuestra conciencia, no sabemos anímicamente qué significa. Y al revés, hay situaciones, por ejemplo la llamada melancolía endógena desde hace muchos años, una tristeza que no se le encuentra ninguna modificación física, pero eso no quiere decir que no la haya, quiere decir que no la hemos descubierto. De este punto de vista, voy a recurrir a una metáfora. Obviamente no es nada más que una metáfora, ¿verdad? No es que yo estoy diciendo que las cosas son así, pero sirve para comprenderlo como metáfora, ¿no? Cuando nosotros tenemos el agua como líquido, la vemos como de una determinada manera. Cuando se congela es sólida como hielo, y cuando se evapora es el vapor de agua, es gaseosa. Bueno, sirva de metáfora. El hielo es el cuerpo, lo líquido es lo que llamamos alma, y ese vapor simbolizaría lo que todas las almas comparten, es decir, lo que solemos llamar espíritu, pero el agua es siempre una, y de alguna manera no es que una cosa se transforma en otra, sino que se manifiesta de esa manera. $30 años antes de que naciera Freud, murió el insigne poeta inglés William Blake, que dijo una frase maravillosa. Dijo: llamamos cuerpo a la parte del alma que se percibe con los 5 sentidos. Esto lo podemos completar diciendo: y llamamos alma a la vida del cuerpo, al cuerpo vivo. Un cuerpo vivo es un cuerpo animado. Animado quiere decir con alma. ¿Y animado por qué? Por dos cosas fundamentales. Tiene un propósito, una intención, y tiene un motivo que es, al mismo tiempo, es sentir y dirigirse hacia. Y esto es lo que caracteriza lo psíquico. Para que entendamos esto bien, y con esto ya
terminaremos esta pequeñísima introducción para ir al punto más importante de la enfermedad. Es como si tuviéramos tres manos. La mano verdadera, la principal, la mano de uno, la que uno mete en el bolsillo cuando busca una moneda, encuentra la moneda y sabe que encontró la moneda y la toca. Esa es la mano, si ustedes quieren, es la mano psicosomática, es la mano del alma, es la mano histórica. Pero también existe la mano que uno ve, que la tiene arrugada, que la tiene lisa, que la tiene pescosa. Es la mano que una mujer ve cuando se pinta las uñas. Esta mano, vista desde afuera, es la mano física. Es tan importante esta relación que tanto en España como por supuesto en los países de habla española, pero también en los de habla inglesa, francesa y creo que también alemana, aunque no conozco los detalles. Me habían contado el cantito en inglés y me lo olvidé, pero en castellano hay un cantito que las madres le hacen hacer a sus bebés, poniéndole la manito delante de los ojos, se la mueven y le dicen, mientras le mueven la mano al bebé, qué linda manito que tengo yo, qué linda y bonita que Dios me la dio. Y este canto, que no por casualidad se reproduce en otros idiomas, me parece a mí que significa la necesidad que tiene el bebé de ir integrando la mano que ve con la mano que siente cuando se la mueven y darse cuenta de que son una y la misma mano, vista desde dos puntos de vista distintos. Ahí desaparece el guión de la psicosomática. Ahí es lo mismo, visto de dos puntos de vista distintos. Y por fin hay una tercera mano, que es la mano ideal, la mano abstracta, la mano, diríamos, la idea mano. Lo que le permite al hombre construir una mano mecánica para manejar una sustancia radioactiva, o también una pinza que apresa como la mano. Y esto es lo que le permite al hombre decir, esto es una mano y esto no es una mano. Es decir, el concepto mano. Y esto es muy importante porque de alguna manera es, por así decir, lo que todas las manos tienen en común, esta esencia conceptual de la mano. Es muy importante porque en el idioma alemán el cuerpo tienen dos palabras que lamentablemente nosotros no tenemos. Ellos, para referirse a esta mano que se ve, la que uno ve arrugada o lisa, usan la palabra Körper. Körper en alemán es el cuerpo físico que se ve desde afuera. Y para hablar del cuerpo animado, del cuerpo que uno mueve, del cuerpo vivo, usan otra palabra, Leib. Nosotros tenemos la misma para las dos cuestiones. De manera que de esto que hemos hablado de las tres manos tendríamos que sacar una idea muy fundamental, de que tenemos lo físico extremo. El extremo de lo físico es eso que tiene cualidades espaciales, que se puede representar bien en términos de relaciones espaciales, visuales, por ejemplo, que se comprende en relaciones de causa-efecto que son mecánicas. Del otro lado tenemos lo psíquico extremo, que es esto ideal, conceptual, la matemática, la posibilidad de sumar, dividir, restar, concebir un triángulo, concebir ideas generales. Esto es lo mental. Entre lo mental como psíquico extremo y lo corporal como físico extremo, tenemos esto en el medio, que es lo psicosomático, que es lo sentimental, que es lo que cuando invitamos a un amigo a cenar, lo invitamos en cuerpo y alma, y ni siquiera nos preguntamos si va a venir el cuerpo o va a venir el alma, ni se nos ocurriría pensar de una manera semejante. ¿Por qué cuando nos enfermamos se divide la cosa de este modo? Cuando en realidad podríamos decirlo de este modo, ¿no? La enfermedad
Es algo que nos hace la vida que nosotros hacemos. Nosotros decimos que la vida nos hace cosas, pero también decimos que nosotros hacemos la vida. ¿Y cuál es la vida que nos hace cosas? La misma vida que nosotros hacemos es la que nos hace cosas a nosotros. Bueno, entonces, cuando se trata de esto que no es ni psíquico extremo, ni mental extremo, ni físico extremo, tenemos lo psicosomático como la cosa más natural del mundo. Entonces, cuando nos hemos preguntado cómo enfermamos, también podemos preguntarnos por qué enfermamos, qué sentido tiene que enfermemos, para qué enfermamos. Y para qué enfermamos, para qué yo he hecho lo que he hecho, y inclusive sin darme cuenta, porque no siempre es consciente, casi nunca es consciente, hago cosas que de alguna manera como si me sucedieran, pero que en realidad tienen que ver con una manera de gestionar lo que me pasa en la vida. Bueno, hay un cómo que tiene que ver con ese mecanismo, como ya dijimos, pero hay otro cómo que tiene que ver de qué manera me voy a enfermar. Si ustedes me permiten que deje colgando una frase, que de alguna manera es una conclusión, pero al mismo tiempo inicia algo que vamos a desarrollar enseguida, yo diría que cuando uno se enferma, uno vive de una manera inconscientemente equivocada, encontró la mejor solución que pudo, pero paga un precio muy alto. Y la idea de la psicoterapia es, tal vez pudiera lograrse esto con un precio menor. De manera que si yo tuviera que decir en una frase sola qué se propone la psicoterapia, lo diría como lo dijo Victor von Weizsäcker, que fue un gran médico y antropólogo alemán. Dijo que en realidad uno debería decirle al enfermo, sí, pero no de este modo, sí, pero no así. Yo diría que esta es la esencia de la psicoterapia. Bien, veamos rápidamente qué es la enfermedad, porque hemos hablado de cómo, de por qué enfermamos, pero ¿y qué es enfermar? Hay un concepto de enfermedades típicas, lo que ninguno discutiría que es una enfermedad. La diabetes, la insuficiencia cardíaca, el cáncer, son enfermedades. Sin embargo, muchas veces decimos, y tiene su sentido, pero no es de manera tan típica, los acuerdos ahí no son tan automáticos. Decimos que un delincuente es un enfermo, que la delincuencia es una enfermedad, que el vicio es una enfermedad, y también a veces decimos que cosas que se manifiestan como estados de ánimo, pero que no se le encuentra ninguna causa física, también se suele decir enfermedad, pero no con ese sentido tan concreto de enfermedad típica. Entonces, como ejemplos de enfermedades atípicas diríamos la melancolía, el carácter depresivo, los vicios o la delincuencia también se pueden llamar enfermedades. Las llamemos de una incluyamos en la enfermedad todas, o nos quedemos con las típicas, que son las que se manifiestan de manera grosera como alteraciones en el funcionamiento de los órganos. Nos tenemos que preguntar, ¿y por qué nos enfermamos? ¿Y cómo nos enfermamos? Y ahora hemos dicho que el cómo tiene que ver con una explicación mecánica desde un punto de vista causa-efecto, pero también tiene que ver con una manera de enfermar. Y el por qué hemos dicho que tenía una intención, un motivo. Tenemos que decir algo más ahora. Tenemos que decir, en el llegar a la enfermedad, podemos distinguir el momento anterior y el momento posterior a que aparezca la enfermedad. Ustedes lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Alguien realmente está viviendo mal y va a escuchar que alguien le dice, te vas a enfermar.
La pregunta es, ¿qué nos coloca en los umbrales de la enfermedad? ¿Qué pasa un poquito antes de que nos enfermemos? Y bien, recordemos acá una frase que hemos escuchado muchas veces, también muy profundas, ¿no? El que tiene un porqué para vivir, soporta casi cualquier cómo. La gente se enferma o para morirse con una enfermedad, o para tenerla toda la vida como enfermedad crónica, o para curársela rápidamente. Esto no es ningún secreto, lo saben todos ustedes. Lo que resulta realmente conmovedor es que el destino que se sufre con la enfermedad no depende tanto del diagnóstico como pudiera pensarse. Hay gente que se muere por algo insignificante, como por ejemplo una infección en un dedo, que termina en una septicemia y se muere, y otra que se cura de una enfermedad tan grave como un cáncer. De manera que el destino que va a sufrir este hombre con esta mujer, con el curso de su enfermedad, tiene que ver con para qué se elige la enfermedad y no solo con qué tipo de enfermedad es. Y la evolución de la enfermedad también tiene que ver con esto. Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos la actitud de ver qué le pasa a una persona que se va a enfermar o que se está enfermando o que se enferma, a veces decimos el pronóstico también depende de qué vida le espera una vez curada su enfermedad. Es decir, hacia dónde se dirige. Porque hay pacientes que sabemos que es muy difícil que puedan sobreponerse a la enfermedad, porque viendo su vida da la impresión de que es como si se les hubiera acabado el motivo para vivir. Esto lo podríamos decir de la siguiente manera: todos nos morimos de lo mismo. Nos morimos de haber perdido los motivos para vivir. O podemos decir al revés también. Y cuando nos enfermamos, antes de enfermarnos, cuando estamos por enfermarnos, cuando estamos en los umbrales de la enfermedad, estamos en una crisis vital. Siempre es así. No nos podemos enfermar si no. A veces esta crisis es muy manifiesta y a veces esta crisis permanece negada y oculta, y a veces las ven los seres de alrededor y el mismo paciente lo niega. Pero me parece que es importante comprender que esta crisis se manifiesta como a veces se llama aburrimiento, pérdida del sentido de la vida, esta vida no vale la pena. Otras veces aparece como una sensación de violencia, otras veces como apatía. Y podríamos decir que es como si alguien estuviera parado en un lugar de su propia vida en donde obstruye el desarrollo de su misma vida. Imaginemos una persona que se sube a un medio público de transporte y en lugar de sentarse en su asiento se coloca en la mitad del pasillo y se queda ahí parado. Es probable que todo el que pase lo empuje y que se sienta malhumorado, y en realidad está fuera de su lugar. Este estar fuera del lugar que a uno le corresponde no es ninguna cuestión rara, es una cuestión en la cual muchísimas veces incurrimos casi sin darnos cuenta. Colocarnos fuera de nuestro lugar, estar, como se suele decir, a veces descarrilado, sacado, se dice muchas veces, fuera de sí o descarriado, y no siempre es consciente. Y bien, esta situación que está en los umbrales de la enfermedad tiene que ver con esta situación de base tan crítica. Por eso cuando el editor dijo vamos a empezar la edición de esos libros buscando 4 libros representativos, eligió 2 que podríamos llamar el de hipertensión y el de cáncer, en donde, por así decir, la enfermedad típica ya eclosionó. Ya aparece el sujeto que sufre la hipertensión o que sufre el tumor canceroso.
y otros dos libros que hablan de lo que, por así decir, nos coloca en los umbrales de la enfermedad. Uno se llama ¿Para quién y para qué vivimos? Y fíjense ustedes si esto no tiene que ver con el sentido, encontrar el sentido de la vida. Y el otro se llama Intimidad, Sexo y Dinero, y también tiene que ver con esta posibilidad de resolver cuestiones que nos afectan mucho. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta cuestión de ¿para qué vivimos? ¿Para quién o para qué? Nos damos cuenta de que este sentido que tiene la vida, que es lo contrario del sentir, que la vida se vacía de sentido, es aburrida, tiene que ver con el sentir, el valor que tiene lo que uno hace y la relación que uno tiene con los seres más significativos. Esto es muy importante porque en realidad el gran filósofo español Ortega se mostró muy claramente que la vida de cada uno de nosotros se compone de lo que él llamaba la circunstancia y yo. Es decir, mi vida se compone de lo que llamo yo y lo que llamo mi circunstancia, y uno se relaciona con la otra, ¿no? Esta relación tan importante hace que en realidad lo que yo soy depende de el mundo dentro del cual vivo. Otra vez tenemos la idea de dedicación, de lugar, a qué dedico la vida, y la vida la dedico fundamentalmente, podríamos hacer 3 mapas. El mapa de las personas significativas. ¿Cuántas son las más significativas? Muchas personas podrían decir, para mí 50, pero en realidad diríamos que las personas más significativas podrían ser 20, y de estas 20 no todas estarían igualmente cerca de nuestro corazón, por así decirlo, ¿cierto? Y también tendríamos que pensar que los movimientos que se dan, a veces dos personas que tienen una vida muy estrecha en común se alejan, se disgustan, sencillamente no se disgustan, pero se alejan porque cambian de residencia, por lo que fuera. Pero resulta que mi ser y mi manera de vivir depende también de esta relación que tengo con estos objetos queridos. Ortega da un ejemplo hermosísimo, ¿no? Dice, se refiere a la mesa que tiene en su habitación y dice, el ser de esta mesa depende de lo que yo tenga que hacer con ella. Si yo tengo que escribir, esta mesa para mí va a ser facilidad. Pero si se incendia la habitación y yo tengo que huir, esta mesa va a ser para mí dificultad. Lo que la mesa sea dependerá de lo que yo tenga que hacer con ella. Y bien, todos vivimos en un mundo propio. Dos personas que habitan el mismo lugar no viven en el mismo mundo. Un bombero, un cirujano y un delincuente que vivan en Sevilla, en la misma ciudad, no viven en el mismo mundo. Cada uno vive en un mundo distinto. Y elijo un bombero, un delincuente y un cirujano, pero elija quien elija, cada uno de nosotros vive en un mundo diferente. Y esa relación no solamente le da sentido a mi mundo, sino que me da sentido a mí. De manera que las personas para las cuales vivo y aquello a lo cual me dedico, aquello que me define, ¿qué es lo que pone una persona en una tarjeta de visita? El apellido, es decir, a qué familia pertenece, su nombre, o sea, dentro de esa familia, ¿quién es él? El lugar donde se lo puede encontrar y aquello a lo cual se dedica. Aquello que lo vincula a la sociedad dentro de la cual vive. Nadie pone en la tarjeta de visita si tiene hijos, si está casado, si está divorciado, si está viudo. Nadie pone su edad. Sencillamente estas son cosas que importan, pero las que importan más son esto que de alguna manera me vincula
con lo que me rodea y que le da sentido a mi vida. Así como dice Ortega, la mesa no tiene un ser independiente, depende de lo que yo tengo que hacer con ella, y que mi vida tenga sentido depende de que yo tenga algo que hacer con mi vida. Varios filósofos se ocuparon de esto, ¿no? El ser es un ser siendo, es un ser en movimiento, no es un ser detenido. Se dirige a alguna parte. La vida, diría Ortega y lo mismo Heidegger, es como una flecha que va hacia algún lado. ¿Y qué es lo que me lleva hacia allí? Algo que me falta. Si nada me faltara, yo no tendría nada que añorar del pasado, ni nada que pedirle al futuro. Si yo vivo es porque algo me falta, y mientras algo me falte, mi vida tendrá sentido. De manera que vivimos entre la nostalgia y el anhelo, la nostalgia del pasado y el anhelo del futuro, pero mesuradamente, porque si tuviéramos una nostalgia demasiado grande, de alguna manera dejaríamos de avanzar hacia adelante, y si tuviéramos un anhelo demasiado grande, también lo sentiríamos como inalcanzable y perderíamos la motivación. Bien, cuando nosotros pensamos en esta relación con los seres más significativos, yo dije que teníamos 3 mapas, pero después hablé de 2. El mapa de las personas más significativas, entre las cuales tendríamos que incluir también a nuestros enemigos, porque también nuestros enemigos le dan sentido a nuestra vida, y muchas cosas las hacemos gracias a que queremos luchar con ellos. También ciertos enemigos le dan sentido a nuestra vida, no solamente los amigos. Después dije aquello que hacemos, a lo que nos dedicamos, pero hay un tercer núcleo importantísimo que tiene que ver con los afectos primitivos, infantiles, olvidados, inconscientes, que da nuestros apegos infantiles, que nos determinan ciertas apetencias fundamentales, que a veces aparecen vinculadas con el comer, por ejemplo, con la leche, aparece con determinados alimentos, también con determinadas cuestiones entrañables, la textura de un tejido. Esto que de alguna manera funciona como un afecto muy hundido en lo inconsciente, pero que nos da una fuentecita de calor y de deseo de vivir y de ir a buscarlo y reencontrarlo, que simbolizamos con el rescoldo de lo que queda en la chimenea cuando quedan las pequeñas brasas después del fuego. Y también es necesario que uno identifique estos pequeños apetitos que de alguna manera también le dan sentido a la vida. Cuando nosotros nos preguntamos cómo se constituye esta falta, de pronto reparamos que esta falta, que es la carencia, lo que me falta y lo que tengo que salir a buscar porque me falta, nos damos cuenta que no debe ser casual que la palabra falta significa una carencia, pero también significa una transgresión moral. He cometido una falta. Hasta tal punto tiene fuerza esta necesidad de solucionar la falta, que cuando yo estoy en esa situación de falta, lo siento como una merma ética, moral. Cuando nosotros analizamos el crecimiento de los seres humanos, vemos que hay, por así decir, 4 faltas fundamentales. La primera no la recordamos, se hunde en lo inconsciente, pero sabemos que tiene que ver con esta tendencia que todos tenemos de que todo lo que nos gusta lo consideramos propio, mío, y todo lo que no nos gusta lo consideramos ajeno, tuyo. El matrimonio suele decir, cuando viene el hijo del colegio,
si el hijo ha cometido un desaguisado y trae amonestaciones, el padre le dice a la madre, mira lo que hizo tu hijo. Si trae felicitaciones, dice, mira lo que ha traído mi hijo. Mío es lo que me gusta y tuyo es lo que no me gusta. Así procede el bebé. Y no solamente el bebé. Cuando uno se enferma, uno no dice, me duele mi cabeza. Inmediatamente dice, me duele la cabeza. Y la cabeza ya no es mía porque me duele. ¿Verdad? Y es que en realidad lo que nos desagrada deja de ser integrantes de lo que consideramos nuestro yo. Lo importante es que el bebé, imagínense ustedes la enorme diferencia que hay en el placer que experimenta el bebé con el pecho materno y el pezón, que es una fuente inigualable de placer, y el pie que por ahí le molesta o lo tiene frío o caliente. Entonces él en realidad tendería a cambio pie por pezón, es decir, él desearía el pezón mío y el pie tuyo o suyo. Pero la vida le enseña pronto que las cosas no son así, porque él puede dominar el pie, aprende a dominarlo, y a veces aprende y lo logra un poco, pero no del todo, a dominar a la madre también. Ustedes fíjense ustedes que el título de propiedad de una casa, por ejemplo, se llama título de dominio. Vamos a decir que la propiedad es el dominio. Pues el nene piensa, este pezón me gusta, mío. Ya está, ya lo aceptó, ya es de él, pero ahora resulta que no logra el dominio. Y esta pérdida del dominio, él ahora no la siente como pérdida de una cosa que la quiso tener y no le fue dada. No, la piensa como algo que era de él y se la han cortado, quitado, mutilaron un pedazo de su yo. Y esta sensación de desgarramiento profundo se olvida, pero queda dentro esta sensación de falta fundamental. Y cuando nosotros creemos que por fin la hemos recuperado, el día que nos enamoramos. El día que nos enamoramos sentimos que era, como decía Platón, encontré la mitad que era mía, la media naranja, no, la media esfera. Obviamente ustedes saben que como muy bien mi hijo lo decía de manera muy humorística, decía, el enamoramiento es un tipo de ceguera que se cura con el matrimonio. Obviamente cuando nosotros hacemos este tipo de, digamos, de simplificación, estamos tratando de recuperar esta idea primitiva del dominio omnipotente de todo lo que nos gusta. Pero bueno, cuando esto no se logra, aparece una forma de compensación parcial, pero importantísima, es el afán de protagonismo. Esto ya es consciente. Prácticamente la segunda falta es cuando perdemos el protagonismo. La primera falta es esta pérdida del dominio de lo que creíamos propio. La segunda es la pérdida del protagonismo. Por más protagonistas que lo logremos, porque yo puedo ser protagonista hoy y salir en la primera plana de los diarios porque acabo de escalar el Everest, pero al día siguiente hay un terremoto en San Francisco y yo he perdido la primera plana de los diarios. ¿Cuánto puedo durar en la primera plana de los diarios? El protagonismo es algo que se intenta en un afán y en una lucha denodada, pero sabiendo que este asunto va para pérdida. Y de hecho no se consigue el tener protagonismo. Y esta prioridad en el amor que tanto conocemos, estos cuatro gigantes del alma, la envidia, los celos, la rivalidad y la culpa, todos giran alrededor de estas cuestiones que acabamos de decir, que tienen que ver con esta sensación de falta, la sensación, otro domina a esta madre que yo creía que era un pedazo de mí. Y ese otro me da celos.
Y en el protagonismo lo mismo, alguien me quitó la primera plana de los diarios, alguien me quitó el protagonismo. ¿Qué puedo hacer cuando lo he perdido? Por otro lado, hay algo que colabora para que yo me sienta protagonista. Cuando yo camino, siempre tengo a la misma distancia adelante y hacia atrás y hacia los costados. Yo soy el centro del mundo, el mundo se mueve conmigo. Entonces, mi punto de vista es el punto de vista. Lo que el otro ve es secundario para mí. Quiero decir, todas estas cosas colaboran para que uno tienda a sentirse justificado en su deseo de ser protagonista. Y bueno, cuando esto no se logra, se intenta un sustituto, el reconocimiento, el afán de reconocimiento. Yo no seré la persona más importante, pero soy la mano derecha de la persona más importante, me distingue, me adopta, soy importantísima para esa persona que es importantísima, y por lo tanto ese afán de reconocimiento, esto lo reconocemos muy bien, ya aparece en la infancia y dura casi toda la vida. La primera se reprime, pero la segunda y la tercera falta no se reprimen. Toda la vida se vive a través del protagonismo y a través del reconocimiento. Cuando un niño va al cumpleaños de otro, sufre porque él quiere que ese día no le den de regalo un globo. Quiere que le regalen el trencito que le regalaran al del cumpleaños. Quiere que sea el protagonista. Esto que parece dramático y enternecedor de un niño, lo llevamos en el alma. Así vivimos adentro de la sala del hospital, sufriendo cuando alguien levanta sus acciones y las nuestras bajaron un poquito, y diciendo lo tengo que recuperar porque esto me amarga la vida. Y esta sensación de que solamente vale el amor que nos toma en prioridad primera, es más fácil de reconocer que está equivocada desde el punto de vista intelectual que desde el punto de vista afectivo. Porque desde el punto de vista afectivo podemos matar por eso. Matar, asesinar por eso, porque me han quitado la prioridad de mi amor. ¿Y qué es la prioridad? Primero yo, que me amen a mí, después todos los que quieran. Ahora bien, el tema no es tan sencillo, porque estas prioridades en la vida existen, y no en todos los matrimonios el amor que se tienen los cónyuges es prioritario con respecto al que se tienen los cónyuges por los hijos. Y aunque de alguna manera, por ejemplo, cuando uno tiene hijos pequeños, uno tiene seguramente el amor prioritario de su hijo. ¿Cuál es el hijo? El niño pequeño que no va a tomar como prioridad en el amor a su madre y a su padre. Obviamente a medida que se crece esto va cambiando, inevitablemente, y muchas veces toda la tragedia se desencadena alrededor de ser incapaz de soportar que mi querido hijo ahora quiera a su familia más que a mí. ¿Esto a ustedes les parece extraño? No, es cotidiano. Y tan sencillo como corresponde para decirlo, son las cosas que hacen que nos enfermemos. ¿Y por qué nos enfermamos? Y porque creemos que las vamos a manejar de ese modo mejor y pagamos un precio excesivo. Y bueno, pero después hay una cuarta falta, a la cual es más difícil darse cuenta. Cuando uno logra hacer algo valioso, mi ejemplo no es solamente el Moisés de Miguel Ángel, que le pegó con el martillo y le dijo parla y le fracturó una parte del mármol. También puede ser la obra que hace un artesano carpintero, una obra que cuando el sujeto la termina lo emociona. No por el orgullo de haberla hecho, no, es por la conmovedora experiencia de haberla visto nacer, aunque sea a través de sus manos. Esta sensación que tiene el que hace algo realmente valioso, de que eso valioso lo trasciende a él, que va más allá de su propio orgullo como creador, esto es una vivencia que supera ampliamente el afán de protagonismo y de reconocimiento, pero queda un pequeño núcleo encendido. Cómo me gustaría, dice ese sujeto, imaginemos Miguel Ángel, cómo me gustaría que la persona
que amo, pudiera darse cuenta de lo que es el Moisés como creación, que me sorprende a mí que lo hice, que lo veo y estoy tan sorprendido por este Moisés como si realmente me imagino que esto le debe haber pasado a los Beatles cuando compusieron la canción, la primera canción que compusieron juntos, y que todos juntos lograron algo que de alguna manera salió y ellos mismos quedan asombrados más allá de que si lo hicieron ellos. Y esta sensación de ahora vuelvo a mi casa y me encuentro con mi mujer y me dice, mirá la hora que llegaste, no podías haber terminado 10 minutos antes y comíamos a tiempo. Esta sensación es la cuarta falta, y esta es una situación que es bastante común, pero bueno, para esto es necesario darse cuenta de que muchas veces nos quejamos de la incomprensión de los seres queridos, pero también tenemos que darnos cuenta de que, y acá podríamos dejar otra frase planteada, ¿no? Tu incomprensión es mi razón de ser. Si me comprendieras en todo lo que digo, no necesitaría existir. De manera que en las relaciones humanas, cuando dos personas se comprenden tan bien, no necesitan uno de los dos sobra. Justamente se prestan un mutuo enriquecimiento en la medida en que necesitan estarse permanentemente comprendiendo. Bueno, entonces decíamos que en los umbrales de enfermedad tenemos a qué se dedica la vida, a quién se dedica la vida, a quién y a qué. Y si no hay dedicatoria, no hay vida. Y acá entonces tenemos una frase también que no tenemos que olvidarnos, porque es una frase también muy significativa, que la vida de uno es demasiado poco como para que uno le dedique toda su vida a la vida de uno solo. Uno para vivir necesita dedicar la vida a alguien que sea más que uno mismo. No alcanza con la vida de uno. La vida de uno no puede darle la vida de uno solo sentido a la vida. Lo queramos negar o no, si nos ponemos la mano en el corazón, y sobre el corazón voy a volver, nos daremos cuenta inmediatamente de que nosotros vivimos gracias a que estamos implantados adentro de una atmósfera de profunda resonancia afectiva, formada fundamentalmente por los seres queridos y también por aquello que hacemos y que hacen que nosotros nos caractericemos por esta vocación de servicio, llamémoslo de algún modo. Bien, lo último que voy a decir con respecto a la manera en que nosotros nos enfermamos es que muchas veces nos enfermamos por un desequilibrio en todas estas cuestiones. Si no le queremos llamar enfermedad a esto, sino al prolegómeno de la enfermedad, digamos que estos prolegómenos que nos ponen en crisis y en los umbrales de la enfermedad típica son las prioridades ficticias, el tamaño ilusorio que nos imaginamos que tiene nuestro yo en relación a lo que nos rodea, la importancia que yo tengo. Esto realmente es peligrosísimo. Esta hipertrofia ilusoria del yo es lo que la gente suele llamar diciendo fulano se la creyó. Esta pseudo megalomanía, por así decir. Y la última y más importante cuestión, o una de las más importantes, es confundir los medios con los fines. Por ejemplo, no darse cuenta que el dinero es un medio y que cuando se convierte en un fin es enormemente tóxico. Y aunque a ustedes se les parezca increíble, fue Gregory Bateson el que dijo, tengamos claro que en todo lo que tiene que ver con la vida, el máximo nunca coincide con el óptimo. Bondades como el agua, el azúcar y la sal, el óptimo no coincide con el máximo es tóxico. Bien, ahora les diré algo que a primera vista suena increíble. Lo que pasa con el agua, lo que pasa con la sal, lo que pasa con el azúcar,
que pasado el óptimo es tóxico y arruina la vida o es un veneno, también pasa con el dinero. Pasado el óptimo, que está dado por lo que cada uno es capaz de emplear ingeniosamente. No hay nada más tóxico que tener dinero y no saber emplearlo ingeniosamente para crear bienestar. No es nada fácil crear bienestar, aún teniendo dinero. Y esto lo convierte en tóxico. Y sabemos muy bien, hay personas que se han encontrado una gran cantidad de dinero y se les ha arruinado la vida. Esto se ve cuando se mira con atención. Lo que no se ve con tanta atención es cuando el dinero se va acumulando lentamente y se guarda y de algún modo ya empieza a convertirse en patológico y bueno, allí ya no se ve con la misma claridad. Entonces estas prioridades ficticias, esta hipertrofia del yo y este confundir los medios con fines es algo de lo que exploraba en estos de los 4 libros en el que se llama Intimidad, Sexo y Dinero, por lo que pasa con el dinero, que se convierte en vez de ser un medio, pasa a ser un fin. También pasa con la sexualidad degradada, cuando la sexualidad, en lugar de ser en la relación genital de pareja, el orgasmo no es la finalidad, la culminación del acto, es el inicio. Cuando la sexualidad se transforma en algo que termina con el orgasmo, que es lo que los americanos llaman tener sexo, este tener sexo que es una descarga, tan descarga como sería cualquier otra necesidad fisiológica, de alguna manera transforma la sexualidad en una fuente de enfermedad y de malestar. Esa es la sexualidad desaprensiva, la sexualidad que se confunde nada más que con una descarga orgástica, cuando en realidad el orgasmo es lo que es el primer acto de la creación de algo sano y que de alguna manera fructifica generando bienestar y generando motivos y razón de vida. La vida no es solamente la genitalidad. Esto es como la diferencia que hay entre comer para vivir o vivir para comer. ¿No es así? Cuando alguien en lugar de comer para vivir, vive para comer, es porque ha tratado de usar el comer para llenar una vida que siente vacía. Pues exactamente lo mismo pasa también con la genitalidad. No se puede vivir transformando la genitalidad en un fin exclusivo. La genitalidad forma parte de la vida y le da sentido a la vida, pero no puede ser que la vida se vuelque solamente en la genitalidad. Existe en ese sentido la posibilidad de mantener una relación vivencial o convivencial saludable. Y bueno, frente a estos desequilibrios de la vida que son tan comunes, porque cuando yo hablo de esto estoy hablando de, la enfermedad nos rodea, inclusive muchas veces tiene consenso, inclusive muchas cosas que consideramos hasta envidiables resulta que son cosas patológicas que se nos contagian. En la Edad Media se contagiaban los microbios y se pensaban que eran miasmas. No se sabía que se estaba contagiando la peste bubónica o la fiebre amarilla. Pero bueno, actualmente nos contagiamos pensamientos equivocados que tienen consenso y estos pensamientos nos enferman sin darnos cuenta. Y por eso es tan importante cobrar conciencia de esta cuestión. Y algo que nos puede proteger frente a estos desequilibrios de la vida que son tan comunes y nos producen un sufrimiento tan real, es darnos cuenta que la verdadera inteligencia no puede ser simbolizada con el pensamiento intelectual solamente. Hoy sabemos que la vida tiene 3 maneras que quedan simbolizadas por 3 órganos. El embrión tiene 3 capas: la capa interna que se llama endodermo, la capa externa que se llama ectodermo y la capa del medio que se llama mesodermo.
Y los 3 órganos que representan desarrollos máximos de esas 3 hojas del embrión son del ectodermo el cerebro, del endodermo el hígado y del mesodermo el corazón. Y hoy sabemos que el corazón, el hígado y el cerebro simbolizan 3 maneras de la vida. El corazón tiene que ver con el querer, el hígado tiene que ver con el poder y el cerebro tiene que ver con el deber, con la creación de las normas, con la creación. El corazón tiene que ver con la emoción, el hígado tiene que ver con la acción y el cerebro con el pensamiento. Los antiguos usaban 3 maneras del saber. Se referían a un saber por lo que se dice. Por ejemplo, a mí me dicen que en China hay una ciudad que se llama Shanghái. Y esto yo lo sé porque me lo han dicho. Esto es el saber por lo que se oye, el saber intelectual. Después está el saber por lo que se ha saboreado alguna vez. Cuando uno come y dice, esto sabe a manzana. Ahí el saber es sapere, es el saber emocional. Y después está el saber de lo que se ha vivido tantas veces, que forma parte de la experiencia. Y esto está simbolizado por la elaboración hepática. Entonces, simbolizan estas 3 formas: comprender, explicar y creer. Lo que creemos tiene que ver con lo que experimentamos muchas veces. Lo que comprendemos tiene que ver con lo que sentimos de corazón. Y lo que explicamos tiene que ver con lo que somos capaces de pensar con el cerebro. Pero la inteligencia que nos lleva a vivir armoniosamente y vivir con menos sufrimiento es esta unión adecuada de corazón, hígado y cerebro en nuestra manera de vivir. Me parece que esto es fundamental y que de alguna manera también tiene que ver con esta situación previa. Y con esto creo que puedo dar por terminado las palabras de hoy y les pido disculpas por haberlos entretenido durante tanto tiempo. Muchas gracias, profesor Chioza. Y ahora, si lo tiene a bien, mantendríamos un poquito de diálogo con tal de advertir al público a quienes pregunten que sean concretos y rápidos, y él también, para que podamos sacar temas que nos interesen. ¿Quién se anima a romper el hielo? Adelante, señor Requejo, con medida. Usted muy bien ha hablado de que no vivimos en el vacío, somos parte de una familia. Entonces los seres humanos tenemos una necesidad de cariño, de amor, y eso no es solamente un concepto. El amor es necesario para que los niños crezcan con seguridad, y si esos niños no crecen con un ambiente de cariño, de aceptación, pues evidentemente eso le afecta a las células. Yo creo que uno de los descubrimientos más importantes médicos es que la falta de cariño, de afecto y de aceptación altera el metabolismo celular y altera el organismo, por lo tanto hace a las personas más propensas a desarrollar después enfermedades o vicios o alteraciones del comportamiento. Bueno, a ver qué le parece a usted. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí, perdón, Freud creo que fue un gran hombre que le dio mucha importancia a la infancia y a la represión de cosas que nos han sucedido y que se manifiestan en nuestra vida actual. Es así, estoy totalmente de acuerdo. No tengo nada que responder, nada más que estoy de acuerdo. No me ha hecho ninguna pregunta, así que... Muy bien, pues nada. Seguimos. Sí, Esteban, por favor. Profesor
Profesor Choza, muchas gracias por la conferencia, porque me ha parecido interesantísima. Quiero ser muy concreto. Usted ha planteado con una frase que dice que bueno, la vida nos da aquello que nosotros damos a la vida. Creo que casi textualmente ha sido lo que ha dicho. Mi pregunta, cosa que en un adulto creo que puedo entender, mi pregunta es, en un niño de 5 años o de 6 años, ¿qué puede hacerle a la vida para que ésta le responda, por ejemplo, con una leucemia aguda? Esta es la pregunta. Uy, es muy complejo, porque la leucemia que puede tener un niño es el producto de una larga cadena donde no se puede ver tan claramente como consecuencia inmediata de que el niño no ha dado suficiente amor y no ha recibido suficiente amor. Pero sí, yo le puedo aproximar la respuesta a esa pregunta a través de decirle varias cosas. La primera cosa que me parece importante decirle es que usted habrá oído la frase que un niño nace con un pan debajo del brazo, ¿verdad? Pues es absolutamente cierto. Los niños generalmente cuando sufren en el contacto sufren con padres que son padres que en general los maltratan. Bueno, por favor, yo diría que cualquiera de nosotros que hemos sido padres no podemos decir que nunca hemos dejado de maltratar a nuestros hijos, sencillamente porque no es posible, por así decir, como se suele decir, hacer todos los huevos en el nido, ¿verdad? Y evidentemente como padres tendremos que saber que hemos cometido muchos errores. Justamente cuando hablaba de poder, querer y deber, poder es lo que uno pudo. La única certificación del poder está en el pasado. La única, diríamos, certificación del querer está en el presente, y el deber es lo que uno debe, es decir, está en el futuro, ¿no? Ahora, volviendo al tema del niño, ¿qué quiere decir que un niño nace con un pan debajo del brazo? Quiere decir que un niño realmente abandonado generalmente se desarrolla mucho mejor de lo que parecería. El niño sufre más cuando está maltratado, por así decir, pero generalmente sucede que los niños abandonados muchas veces encuentran personas que los quieren y los tratan bien. No siempre sucede, pero bueno, quiero decir con esto que también hay algo en la disposición del niño para que esta situación sea, de alguna manera, le genere esta. Ustedes saben que todos los cachorros de todos los animales generan ternura, en general. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que tiene el cachorro que comparte con el niño que genera inmediatamente una disposición a quererlo. Entonces, esto va a la primera parte de la pregunta. ¿Qué puede hacer un niño para que lo traten mejor o peor? Bueno, dependerá muy poco de lo que él haga. Probablemente cuando se encuentra con un adulto con un carácter transformado, pero siempre habrá algo. Tanto es así que nosotros sabemos que dos hijos de un mismo matrimonio no tienen los mismos padres, porque cada hijo genera padres diferentes. Es común que los padres digan, con fulano de una manera, soy de una manera, y con mengano soy de otra manera, y lo mismo pasa con... Esa es la primera parte. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Qué pudo haber pasado para que tenga una leucemia? El tema del cáncer es un tema que es difícil, tan concreto, tan físico, tan enormemente agresivo, a veces tan veloz, tan reprimido su significado y tan lejos de la conciencia que aparece como un intruso, casi como un parásito, como si fuese un monstruo que se metió adentro de una persona. ¿Cómo podemos decir que esto tiene que ver no solamente con la psiquis de esa persona, sino inclusive hasta dentro de una familia? Esto parece increíble. Bueno, sin embargo, al principio era más increíble, después empezamos a comprender que el cáncer tenía muchísimo que ver con el estado inmunitario. Por ejemplo, todos nosotros producimos en nuestras células unas 10.000 células cancerosas por día, entre tantos millones de células que tenemos. Nuestro sistema inmunitario las mata prolijamente, todos los días, mata todas las células cancerosas. La pregunta es, ¿por qué razón un día el sistema inmunitario,
que sigue matando a todas las células, deja crecer un pequeño núcleo celular atípico y canceroso en el pulmón o en el riñón. No cabe más interpretación que decir que el sistema inmunitario está procediendo como una policía cómplice de los delincuentes, que hace una zona liberada y que de alguna manera no es solamente esto, no es el producto, el enfermo de cáncer no es solamente alguien que se atrapó un cáncer como un parásito que se le metió en el alma o en el cuerpo. No. La oncología lucha todos los días a través del estudio de la medicina molecular, enormes progresos, y sin embargo no se ha podido cambiar todavía esto, porque de alguna manera no existe solamente este tumor, existe el paciente que hace el tumor. Y la prueba está en que muchos pacientes que se curan de un cáncer, 20 años después, tienen otro cáncer. Y un cáncer que no es ni recidiva ni metástasis del anterior. Y entonces uno dice, bueno, claro, la medicina ha hecho una obra magnífica porque a este hombre le ha salvado la vida y durante 20 años, pero no ha podido actuar sobre el paciente que se enferma de cáncer. Ha podido actuar sobre ese cáncer particular, erradicándolo velozmente y evitando que el cáncer se difunda. Entonces, esta situación que hace que el sistema inmunitario colabore es un tema muy importante. Nosotros hicimos un trabajo justamente sobre la leucemia, en donde estudiábamos el tipo particular de fantasías inconscientes que se movilizan alrededor de la leucemia linfoblástica, porque el caso que estudiamos era una leucemia linfoblástica, pero no era de un niño, era de una persona adulta. De manera que cuando usted me pregunta ¿y qué puede haber pasado con un niño? Y bueno, es difícil de contestar de una manera que resulte creíble frente a una cosa tan concreta y que físicamente parece tan lejos de la conciencia, pero es así, siempre tiene que haber. Muchas gracias. Sí, por favor. Buenas noches. Señor, si como usted comenta, una enfermedad se supone que es un desequilibrio, ¿podríamos suponer también que corrigiendo el equilibrio volveríamos a revertir la enfermedad? Sí. Lo que ocurre es que este asunto, corrigiendo el equilibrio, es fácil decirlo, ¿no? No, independientemente de que resulte más o menos. Sí, por supuesto, es más, lo que de alguna manera tiene el poder de enfermar, también cambia, cuando la situación cambia, también cambia. Es decir, lo que ocurre es que no es tan fácil lograr una reversión tan completa y rápida, ¿no? Es decir, y muchas cosas, por otro lado, ingresan en situaciones de las cuales es difícil volver, ¿no? Por eso, justamente cuando escribí ¿Por qué nos equivocamos?, yo decía que hay dos tipos de errores. Los errores que en realidad casi los podríamos bendecir, porque lo único que nos lleva a aprender es el error. Cuando nosotros no nos equivocamos, no aprendemos nada. A lo sumo lo que hacemos es repetir lo que ya sabíamos y tener la felicidad de haberlo hecho bien, pero siempre no hemos aprendido nada. Aprendemos algo cuando nos damos cuenta que lo pudimos haber hecho mejor. Pero hay errores que no pagan un precio tan grande, pero hay otros errores y desgraciadamente la raya no está dibujada en el piso, que cuando uno se pasa de la raya no tiene vuelta atrás. Hay cosas que realmente se producen y no tienen vuelta atrás. Evidentemente hay cosas que sí se pueden reparar y otras que no. Si usted como producto de un acto fallido se quema gravemente y pierde una pierna, la pierna no le va a crecer. Esto evidentemente ya no tiene vuelta atrás. Entonces el tema depende de
el momento que el desequilibrio se corrige, y hay casos en los cuales esto pues cambia mucho. Por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades graves de curso evolutivo, como la esclerosis en placa o esclerosis múltiple, tienen PUSES, pero si en la medida en que estos pacientes uno comprende muy bien lo que le está pasando, hay muchísima posibilidad, no de que él vaya a recuperar una sustancia, una desmielinización que ya se produjo, no se va a volver a remielinizar, pero no va a tener nuevas PUSES, o las va a tener más espaciadas. Evidentemente, piense usted en una enfermedad terrible, la esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad progresiva que produce parálisis, y es una de las enfermedades más crueles, porque el sujeto se muere porque prácticamente ya tiene una parálisis total hasta de los músculos respiratorios, tiene que respirar adentro de un pulmotor porque sus músculos no le permiten respirar. Y en general muere así, y con plena conciencia, porque la parte de la, diríamos, de la sensitiva no está alterada, sino la parte de la parálisis. Pero tenemos un ejemplo que es el físico que tuvo la cátedra de Newton, Hopkins, que enfermo con una esclerosis lateral amiotrófica, ha vivido un número enorme de años con esta enfermedad y mantiene la cátedra de física nuclear más importante y es uno de los físicos más reconocidos y se mantiene con un aparato, pero este hombre tiene un porqué para vivir y esto lo mantiene vivo. Ahora, obviamente que esto no quiere decir que se ha resuelto el desequilibrio que lo ha llegado a enfermar de esta manera. No somos magos, ¿no? Estas cosas, no, hay cosas que muchas veces se puede y otras que no. Muchas gracias. Ahí delante. Profesor Chiosa, me ha parecido magnífico la concesión que ha hecho de cuerpo, alma y espíritu. Y quisiera preguntarle si podríamos considerar que el sentimiento, el intelecto, la voluntad serían facultades espirituales y como tal, por ser, digamos, facultades espirituales, no enfermarían, sino lo que se enferma sería el alma como principio vital, lo que se crearía una disarmonía que nos impediría participar correctamente de estas tres facultades espirituales: intelecto, sentimiento y voluntad. No me resulta fácil ubicarme porque obviamente hay distintas maneras de pensar y yo creo que cada uno trata muchas veces de hacer esquemas diferentes y muchas veces distintos esquemas son válidos y ayudan a pensar. Si yo entiendo bien, usted coloca el intelecto, el sentimiento y la voluntad, los tres dentro de unas nociones espirituales. Bueno, a ver, en primer lugar, el sentimiento, que tiene que ver con la emoción, y que de alguna manera queda simbolizado, yo le hablo de la manera de pensar habitual que está más afín a mi manera de razonar, ¿no? y de pensar. Tiene que ver más, queda simbolizado por el corazón. La voluntad también la hemos relacionado con el hígado. Se dice que una persona tiene hígado, tiene capacidad de acción práctica, pero más que la voluntad, que es un concepto bastante difícil de atrapar bien, sobre que se han generado muchísimas controversias, yo diría concretamente, si tuviera que decirlo en este momento, la acción queda representada por este hígado que tiene esa capacidad ejecutiva práctica, y el intelecto queda representado por el cerebro. Pero estas tres cosas no las combinaría así con el espíritu, las tres. Si bien cuando usted las convierte en concepto, y este concepto lo compartimos todos, se transforma en espiritual. Porque hasta donde yo puedo pensar,
No es fácil definir lo que es espíritu, pero lo que más me funciona como forma de pensar es decir, espíritu es lo que una colectividad de almas tienen en común. Por ejemplo, esto sirve tanto para las ideas más valoradas, como sirve, por ejemplo, para cuando se habla del espíritu de una época, o del espíritu de un proyecto, o del espíritu de un equipo deportivo que tiene el espíritu alto. Y fíjense qué interesante que esto se vincula con la moral. Se dice el equipo tiene alta la moral. Y esta moral, que es una fuerte motivación, tiene que ver también con esta sensación de compartir los mismos valores. Esto, si bien los valores no son esencialmente espirituales, los valores tienen que ver fundamentalmente con lo cardíaco, porque el valor fundamentalmente no es una cosa sofisticada que se agrega después, nace del afecto. El valor depende de lo que me hace bien. Lo que me hace bien es valioso y lo que me hace mal a mí, y me imagino que a mis semejantes, es lo negativo. Entonces, si volvemos a las tres cosas que usted dijo, cambiando voluntad, yo la cambiaría por acción, pero sería la acción, el sentimiento y el intelecto juntos constituyen la verdadera inteligencia. Fíjese usted que al principio se hablaba de la inteligencia como una función esencialmente cerebral, como símbolo digo. Todavía la inmensa mayoría del consenso piensa que la relación del alma con el cerebro es indiscutible. Pero resulta que esto no se sostiene, sobre todo porque cuando uno habla de esa motivación, de esa vitalidad, la vitalidad no está en el cerebro, la vitalidad está en el organismo. Tanto es así que cuando usted toma un gusano platelminto y lo corta por la mitad, la parte de la cola se hace a sí misma un cerebro con ojos y todo. Y esto que hace el gusano platelminto, que para que ustedes vean, pero nosotros no somos gusanos, ¿no? Nosotros no somos gusanos, pero lo fuimos. Porque cuando éramos un huevo de una sola célula, hicimos lo que hace el gusano. Nuestro embrión, que fuimos, se hizo a sí mismo un cerebro, con ojos y todo. Y esta interioridad anímica estaba ya en el embrión, inconsciente obviamente, o no sabemos, porque como lo dijo una vez Weizsäcker, yo no lo sé porque no estuve allí, mejor dicho, una vez estuve pero ya me olvidé. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, a mí me parece que esto es importante comprender que actualmente ahora acaban de hablar en la psicología cognitiva, en la década del 70 se dio cuenta que en la cognición había que incluir lo emocional y apareció todo el boom de la inteligencia emocional. Pero claro, en realidad todavía hay mucho atraso. Ahora últimamente están hablando de que el corazón tiene neuronas y que muchas decisiones que han estudiado estadísticamente la gente que tiene capacidad de tener una cierta capacidad de percepción de sus vísceras, que es en un 50%, ¿no? El conferenciante que planteaba esto, lo podríamos hacer ahora acá, dijo, a ver, cierren los ojos, se queden en silencio y levanten la mano los que pueden percibir su latido cardíaco. Y después él contó y dijo, bueno, aproximadamente el 50%, es así, aproximadamente el 50% de la gente, si le presta atención, percibe su latido cardíaco. La gente que tiene esta capacidad, tiene la capacidad de tomar decisiones intuitivas mejores. Y entonces dijeron, es lo que se llama la corazonada, ¿no? Bueno, esto, inmediatamente el conferenciante dice, bueno, lo que pasa es que el corazón está rodeado de neuronas, pero aunque no tuviera las neuronas, porque en realidad esto ya viene de lejos y tal vez la introducción del afecto en la vida psíquica empezó con el método de la catarsis y Freud darse cuenta de que en realidad
era el producto de la represión y de un estado emocional reprimido. Entonces, todo esto poco a poco se va desarrollando, pero yo creo que fundamentalmente se va logrando esta capacidad de darse cuenta que la inteligencia no es solo el intelecto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues me gustaría terminar por la hora que tenemos y yo pasaría en primer lugar a advertiros, a deciros que nos satisface mucho a los que le vamos acompañando al profesor Choza de que están aquí, y también le felicitamos dos de sus hijos, los doctores Silvana y Gustavo, y en ese sentido les queremos hacer partícipes de nuestra alegría y de nuestra distinción. Y es que ahora vamos a proceder a entregar al profesor Choza el título acreditativo de su condición de socio de honor de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática, en razón de los evidentes méritos que ha merecido por promover la formación y la investigación en psicosomática en muchos campos, y en España, en Argentina y en el mundo, y también por su prestigio y por haber contribuido de un modo tan relevante a la significación, dignificación y desarrollo de nuestra Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Así que por eso le presentamos hoy, le entregamos hoy este título. Bueno, muchísimas gracias. Les agradezco mucho, es un honor para mí. Cuando vine a visitarlos nunca imaginé que iba a recibir tan importante distinción, así que me siento muy contento, muy orgulloso y muy agradecido, y ha sido un gusto muy grande el poder participar con ustedes ya la vez pasada cuando nos encontramos, y en esta también, de manera que, bueno, me pone muy contento también el haber podido presentar mis libros aquí. Pues, ¿de corazón? De corazón. Bueno, simplemente entonces, para que nos dé tiempo, estaríamos hablando horas como lo hicimos hace años, como el año pasado con la videoconferencia, y que esperamos seguir contando con su presencia pues, muchas veces y muchos años. Pero nos tiene que dar tiempo a que pueda firmar algunos libros de los que, si alguien los ha traído o si los puede comprar ahí, y mientras tomarnos alguna cosa pues para reponer fuerzas. Pasamos entonces, si les parece, a firmar y a darle la enhorabuena.